Bien, continuamos entonces con la segunda parte de esta parashá Lej Leja, ¿sí? ¿Alguien más, aparte de la hermana Priscila, ¿sí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Habrá escuchado en la lectura por ahí palabras nuevas, ¿sí? Algunas palabras que por ahí digan, quiero que investiguemos sobre esa palabra, tenemos tiempito, ya que estamos recién comenzando, ¿sí? Yo les digo que sí, esta es una porción muy interesante, bastante larga, ¿sí? Y muy interesante y tiene muchas cosas para enseñarnos, ¿sí? Partiendo de que igual próximo Shabbat haremos una reflexión final, como estamos acostumbrándonos a hacer, ¿sí? Cada tercer Shabbat hacemos reflexiones finales, ¿sí? O conclusiones finales, ¿sí? Y vamos a reflexionar un poquito de lo que fue un Lej Lejá para nosotros, ¿sí? Lo que fue realmente un Lej Lejá. Mayormente tenemos el significado, ¿sí? El significado primordial de esta parashá es, como les he dicho, vete por ti, ¿sí? Estamos analizando el capítulo 14 en adelante, pero lo que hace al nombre de la parashá está en el 12, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos allí? El nombre de esta parashá, Lej Leja, vete por ti, vete para ti, ¿sí? O vete por tu propia causa, ¿sí? Lo habíamos analizado también el Shabbat pasado, que literalmente el Señor le dice Lej Leja, vete para ti. Y escuchen, es una expresión difícil de entender incluso para los sabios de la Torá, ¿sí? Incluso los rabinos mismos no se ponen de acuerdo en qué significa esta palabra, ¿sí? Hay un micrófono abierto. Entonces, luego de un largo debate entre rabinos, recuerden que hay un dicho que dice, junta 5 rabinos y tendrás 6 opiniones diferentes. Entonces ellos pudieron acercar el significado, ¿sí? Hacia, digamos, lo que ellos creen que puede significar. Y la mayoría de ellos entendieron que cuando el Señor le dijo, vete para ti, ¿sí? En otras palabras le estaba diciendo, vete por tu propio bien, ¿sí? Allí pueden entrar en rigor los libros apócrifos, pueden, ¿sí? Por ahí tienen un poquito de permitido, debido a esta urgencia, ¿sí? A esta urgencia de Abraham marcharse de la tierra de su parentela, de su padre, la tierra de su, digamos, lo que era su cultura, pero tengan en cuenta que yo les había citado a un rabino mesiánico que se llama Daniel Schneider, que él dijo, un Lej Lejá es lo más parecido a lo que Jesús, Yeshua dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz y sígame. En ese niéguese a sí mismo estaría entrando, pero perfectamente, esta expresión hebrea lej leja, ¿sí? Entonces podríamos decirlo así de esta manera. El que quiera venir en pos de mí, lej leja, ¿sí? Deje su zona de confort y cargue su cruz y sígame. Eso es lo que el mismo Padre Celestial le dijo a Abraham, y lo que el mismo Padre Celestial nos dice a nosotros a través de Yeshua, el que quiera venir en pos de mí, lej leja, o sea, haga lej leja, deje todo y niéguese a sí mismo y venga, y cargue su cruz y sígame, ¿no? Entonces, el Shabbat pasado también hemos visto algunas cositas muy lindas de la gematría, puntaje, valor numérico de las letras, que nos daban un valor numérico de 100 en cuanto a la Lamed y a la Haf, ¿sí? Que se repite. Lamed Haf por 2 hace un total de 100. Si no hay preguntas, si no hay o alguien que quiera aportar algo, este es el momento, ¿sí? Alguien si quiere aportar algo puede utilizar este espacio para aportar, ¿sí? Hermano, a mí me gustaría si usted más ratito pudiera hablar un poquito acerca del rey de Salem, Melquisedec, porque eso no lo tengo muy claro. Bien. Para eso vamos a ir entonces al PowerPoint, donde tenemos aquí, miren, tengo para mostrarles. Bien, nosotros
en otros tiempos que venimos estudiando las porciones, ¿sí? Ya venimos viendo más o menos palabras hebreas, ¿sí? Ahora más que nunca me animo a hacer esto, porque el grueso de esta audiencia, ¿sí? El grueso de este público que tenemos, ha estudiado hebreo con nosotros, ¿sí? En LPB, ha estudiado hebreo, ha hecho un curso de lectura y escritura, entonces más o menos ya al ver las letras hebreas ya más o menos están familiarizados con ellas, porque lo que vemos aquí en pantalla son palabras hebreas, ¿sí? Que no tienen vocales, ¿sí? Pero la vamos a entender por el contexto, ¿sí? Así que atentos los hermanos que han hecho el curso, porque van a poner en práctica un poquito, y ya llegó el momento, ¿sí? De este ciclo trianual, de poner en práctica también un poquito lo que aprendimos, ¿sí? En estos 2 cursos que hicimos, 2 años, bueno, son 6 meses por cada curso, pero se hicieron en 2 años, un poquito en práctica lo que aprendimos, ¿sí? Mayormente, mire, con respecto a su pregunta, la vamos a ver al final, porque vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿sí? Vamos a comenzar desde esta que está aquí, ¿sí? Desde esta que está aquí, hasta llegar a esta, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Vamos a aprender 4 nombres, perdón que ha quedado aquí en femenino, porque la primera vez la había escrito, aprende 4 palabras, y luego al ver que hay nombres compuestos, como ser, le voy a decir rápido, ¿sí? Como decir Betel, o como decir Melquisedec, ya no son 4, ¿sí? Si vamos a contar palabras, ¿sí? Ya no son 4, ¿sí? Ya serían 6. Entonces le cambié por nombres. Y bueno, me quedó en femenino. En realidad sería aprende 4 nombres hebreos en esta porción, ¿sí? Y vamos a comenzar con la primera, ¿sí? A ver quién va a pasar al pizarrón, ¿sí? Entre los hermanos, Romy, Juan, Leti, Javi, Silvina, Laura, Chiro, hermana Paulina. ¿Quién va a pasar al pizarrón? ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera, ¿sí? De derecha a izquierda. Hermano, Para leer la palabra hebrea. ¿la leo? Ah, está Ruth también, ¿sí? Para leer la palabra, para leer la palabra hebrea tenemos, fíjense, tenemos una que otra pista, ¿sí? Por ejemplo, ahí arriba tenemos lo que hace al cuadro, ¿sí? El visual, que vemos mayormente algo turístico allí, ¿sí? Pirámides, el río Nilo, ¿sí? Unas columnas allí, ¿sí? Palmera. Entonces, mayormente después tenemos el nombre de ese lugar, pero lo que tenemos que descifrar es qué dice en las letras hebreas, ¿sí? Así que si alguien se anima, Yo. Sí, hermano. Mi, adelante, hermana. La que dijo yo, la que sí. dijo yo primero. Misraim. Muy bien, Mitzraim, ¿sí? Vamos a ver, vamos a revelar, ¿sí? A ver si me hace caso esta compu, no me hace caso. Aquí, bien. Tenemos allí, miren, Mitzraim, ¿sí? Esto no es un concurso, ¿no? No se van a ganar un pasaje a Egipto, ¿sí? Pero no se van a ganar un pasaje a Egipto, ni en, ¿cómo se llama esto? Ni tampoco un tour por Israel, ni nada. Solamente vamos a poner en práctica lo aprendido en el curso de hebreo, ¿sí? Tenemos Mitzraim, como dijo la hermana. ¿Se acuerdan mayormente el significado de esta palabra? ¿Sí? Mizraim. Tengan en cuenta que Mizraim, si hablando étnicamente, él es uno de los descendientes de Canaán, ¿sí? ¿Sí? Perdón, es uno de los descendientes de Cam, ¿sí? Es uno de los descendientes de Cam. No de Canaán, pero sí de Cam. Entonces, ya viendo, digamos, el significado de esta palabra, ¿se acuerdan que comenzaba con una mem abierta, termina con una mem cerrada, ¿sí? Muchos sabios le han dado el significado a esta palabra de tribulación doble, ¿sí? O doble problema, ¿sí? Egipto significa doble tribulación o doble problema. Y vaya que sí, puesto que el Señor les ha prohibido, ¿sí? A los hijos de Israel descender a Egipto a buscar caballo. Es uno de los mandamientos para reyes, que no haga volver al pueblo a Egipto a buscar caballo, no haga descender el pueblo a Egipto. Muchas gracias, hermanas. Si alguien se anima con el siguiente. Miren que aquí en el siguiente tenemos otro ejercicio diferente, ¿sí? Ya tenemos la fonética aquí abajo, que dice Yardem, ¿sí? Entonces ahora tenemos que descubrir cómo se escribe Yardem en hebreo, ¿sí?
¿Alguien se anima? Que vamos tirando letras. Bueno, voy a decir yo, a ver si acierto. A ver, Yod, Yod, Resh, Resh, Dalet, Dalet, Nun Sofit. Nun, Sofit. Vamos a ver si tenía razón la hermana. Muy bien. Baruch Hashem. Muy bien. Ahí comprobemos. La hermana dijo Yod, Resh, Dalet y Nun Sofit. ¿Están de acuerdo? ¿Los otros alumnos están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Están Sí. medio callados los otros. No quieren ni respirar para que no pasen al frente, ¿no? Así que bien. Yod, Resh, Dalet, Nun Sofit. Yardem. ¿Saben qué significa Yardem? Jardín. No. Miren, ahí de arriba tienen que leerlo. Ahí arriba, aquí. Descanso. No, no, no. Nada, descenso. No, perdón. Bien. Yardem significa descenso, ¿sí? Por eso es el idioma hebreo es un idioma, yo diría, perfecto, porque todas las cosas se llaman por su nombre, ¿sí? Los ríos descienden, ¿sí? Los ríos van descendiendo, es decir, al desemboque. Entonces, el río Jordán, a ver, no lo había dicho, perdón. El río Jordán, este es el río Jordán, se llama así por la etimología de la palabra hebrea Yardem, ¿sí? Yardem se ha ido transformando en la palabra Jordán de a poco, ¿sí? A ver quién se anima con esta, que está casi mal tapada allí, que un poquito como se ve. Esto es un lugar, ¿sí? Un lugar en Israel, ¿sí? ¿Quién se anima? A ver los alumnos. ¿Será Melquisedec. Betel? ¿Betel? Muy ¿cuál? No, bien, muy bien, chiquita. Javi. Muy bien, Javi. se Betel, ¿sí? Betel, ¿sí? Sí. Se escribe con Bet, Yod, Taf, y con una Aleph y una Lamed, ¿sí? Betel. ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios, ¿sí? A ver, todas estas palabras o estos nombres, chicos, yo los saqué de esta para allá, ¿sí? Los saqué de esta para allá para que en cada porción nosotros vayamos aprendiendo algunas palabritas nuevas, algunas palabras nuevas del hebreo, ¿sí? Y bueno, llegando a la última, ¿sí? Que esta es la pregunta que hizo la hermana, que bueno, luego de revelar su nombre, vamos a hablar un poquito de él para responderle a la hermana la pregunta. A ver, ¿quién se anima a leerlo sin vocales? No. Melquisedec. Melquisedec, ¿sí? Ven que es un nombre compuesto, ¿sí? Y a ver, el que se quedó con las ganas de leer Melquisedec, a ver si me dice qué significa Melqui y qué significa Sedec. ¿Qué significa Melquisedec en hebreo? Rey de justicia. Rey de justicia, muy bien, muy bien. Miren esto, chicos, ¿sí? Vamos a revelarlo allí, ¿sí? Rey de justicia, y aquí arriba está, miren, el nombre, ¿sí? Melquisedec, ¿sí? Primeramente, Melquisedec no es una persona, ¿sí? Melquisedec no es una persona, ¿sí? Es un título, ¿sí? Melquisedec es un título, ¿sí? Partiendo de esa premisa, ya podemos responder a muchas preguntas que van a venir de este lado, ¿sí? De decir quién fue, qué hace, qué hacía, ¿era sacerdote del Dios Altísimo? ¿Sí? ¿De quién era hijo? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿A dónde iba? Entonces, si partiendo de la premisa de que Melquisedec es un título y no un nombre, ya podemos responder tranquilamente a las demás preguntas. Por ejemplo, hay ramas del judaísmo que dicen que era el mismo Sem, ¿sí? El problema es que el autor del libro de Hebreos nos dice que Melquisedec no tiene genealogía, no tiene mamá, no tiene papá, ¿sí? O sea, es como una suerte de ángel, algo así, ¿sí? Analizando etimológicamente el significado de Melqui, ¿sí? Melqui está conjugado, ¿sí? Es decir, mi rey. Melqui es mi rey. Pero vamos a ver la raíz de esta palabra. La palabra es Melech. Hermano, Melech, ¿me dejan que termine la explicación? ¿Sí? Melech significa rey. ¿Sí? Melech significa rey. Sedec, ¿sí?
o sadik significa justo, por eso es la raíz de la palabra justo. Entonces, si nosotros juntamos estas dos palabras, se nos forma el nombre Melquisedec, ¿sí? Melquisedec, o mi rey es justo, o puede significar también el rey de justicia, ¿sí? Hay textos bíblicos que nos dicen de que Noé fue un pregonero de justicia, ¿sí? Se podría entender también como pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque la palabra melech, ¿sí? Comparte las mismas consonantes que la palabra ángel, ¿sí? La palabra malach, ¿sí? De ahí viene el nombre Malaquías, ¿sí? El nombre Malaquías, Malaquía, significa el ángel de Jehová, ¿sí? Malaquías significa el ángel de Jehová, o Malachía. Entonces, pregonero, ser un pregonero de justicia también puede significar ser un Melquisedec, o sea, una persona que pregona o que predica o que, digamos, publica la justicia, un publicador de la justicia. No sé quién quería hablar, que yo no los veo, así que por eso les pido que me digan si quieren hablar. Si activan la Hermano, cámara, mejor. A ver quién es. hermano, le está Ah, hablando hermanito, Santiago. hermanito Santiago. Santiago, adelante. Sí, adelante. yo quería preguntarle sobre las dos primeras, el significado de cada una, porque se me ha pasado y estoy tomando notas yo. Amén, amén. Bien, Pero la primera, la la de que dice primera, Egipto, ¿sí? La primera hemos dicho, ¿no? Egipto, ¿sí? Egipto, mire, todo el mundo conoce a Egipto, ¿verdad? ¿Sí? Todo el mundo conoce a Egipto. Incluso nosotros, más o menos, les comento, el hermano Santiago, él era mi antiguo compañero de trabajo en el Ministerio de Salud, igual que Javi. Y yo siempre le hago esta cita, chicos, cuando nosotros pasamos por la parashá Bo, la parashá siguiente, la que habla de las plagas de Egipto, hay una plaga que habla de mosquitos, ¿sí? Y hay algo muy curioso, ¿sí? Etimológicamente hablando, con respecto al nombre del mosquito que transmite el dengue, que se llama Aedes aegypti, ¿no? Bueno, Aedes aegypti, ¿sí? Es una palabra en latín que significa el doméstico de Egipto, ¿sí? Fíjense ustedes qué curioso que una de las plagas que los rabinos no se ponen de acuerdo si realmente fueron piojos o si fueron mosquitos, que nosotros tengamos el nombre de un bichito, ¿sí? Que los biólogos le pusieron el nombre, digamos, el nombre científico del bichito es Aedes aegypti o Aedes aegypti, ¿sí? Egipti. Entonces, sacamos nosotros el nombre de este bichito que ya lo hablamos en la parashá, en la parashá de las 10 plagas, e incluso están en el canal de YouTube, están grabados estos videos, donde podemos ver, ¿no? esa etimo de la palabra Aedes aegypti, ¿sí? Hermano, te repito el significado dentro de la rama digamos, del hebraísmo, del judaísmo, que se cree que Misraim significa doble tribulación, ¿sí? A ver, sí, 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 parafraseado, sí, eso parafraseado, miren, en Egipto hay un cartel por fuera que dice prohibido entrar. Y cuando entras, por dentro hay un cartel que dice prohibido salir. Eso es Egipto, ¿sí? perfecto. Más allá de que hoy Misraim, por hoy, ¿sí? Más allá de que hoy por hoy Mis- sea un lugar turístico, que uno pueda visitar las ruinas, ¿sí? Misraim, Misraim en hebreo. Y Misraim, claro, Egipto, a ver, la palabra Egipto en hebreo no existe, ¿sí? No vas a encontrar, Sí. a ver, no se puede colocar letras hebreas para escribir Egipto. ¿Por qué? Porque ya existe una palabra hebrea para Egipto, que es Mitzraim, ¿sí? Misraim, Perfecto. ¿Y el significado de Misraim? y el significado de Misraim significa doble tribulación, Perfecto. ¿sí? Doble tribulación significa Misraim. Viniendo para aquí, para la segunda palabrita, la que ha deletreado perfectamente la hermana Paulina, Yardem, ¿sí? En este río se bautizó Yeshua Hamashiach, o sea, Jesucristo se bautizó en el río Jordán, ¿sí? Allí Sí, bautizaba Juan el Bautista, Juan el Inmersor, ¿sí? sí. En el Yardem.
En este río, chicos, Naamán el sirio, ¿sí? El general sirio, igual me habré confundido de nombre, ¿sí? Naamán sirio, ¿sí? Naamán el sirio se sumergió 7 veces por mandato del profeta Eliseo para limpiarse de su lepra, ¿sí? Yo le voy a decir un dato. Este varón, ¿sí? Era general del ejército sirio, y él lo vio un poquito humillante, tener que sumergirse en un río, digamos, pantanoso, cuando él dijo, no hay mejores ríos en Damasco, ¿sí? No hay mejores ríos en Damasco para que el general se sumerja, y el siervo le dijo, si el profeta le hubiese dicho que haga algo más difícil, usted lo hubiese hecho. ¿Por qué no va y se sumerge 7 veces en el río Jordán? ¿Sí? Entonces, micrófonos, ¿sí? Porfa. Entonces, Sí. micrófonos, hermano. No, porfa. no. A ver. Mire, mamá, Entonces, uy, perdón, aquí. Entonces, el Jordán, ¿sí? Se convirtió en, digamos, ese lugar, ¿sí? De milagros para el general del ejército, ¿sí? Sirio, para él limpiar su lepra. ¿Sí? Dice que la piel le quedó como la piel de un bebé, ¿sí? Imagínense, ni siquiera nosotros tenemos la piel como tienen los bebés, pero dice que este general, luego de tener lepra y sumergirse en el Jordán 7 veces, le quedó la piel como un bebé. ¿Qué se hace en Israel cuando se hace turismo, que le llaman turismo religioso? Es, digamos, imposible que vayas a Israel y no hagas mikveh, ¿sí? En el río Jordán. ¿Sí? Incluso el pastor Bonilla, ¿sí? El pastor de la iglesia Shema en Tartagal, él hizo aliyah a Israel, fue a conocer la tierra del Señor, y claro, se sumergió en el Jordán, claro, como corresponde, ¿no? Se sumergió en el Jordán, y algo que todo creyente, todo, incluso católico, cristiano, evangélico, todo aquel que acredita en Yeshua, ¿sí? Tiene ese deseo en su corazón de sumergirse en el río Jordán, puesto que allí Yeshua, nuestro Mesías, se sumergió, ¿no? ¿Verdad? Pasemos a la siguiente, hermano Felipe, hermano Santiago, que es Betel, ¿sí? Betel significa la casa de Dios, ¿sí? Esto también es un nombre compuesto, ¿sí? Bet significa casa, ¿sí? Bet significa casa en hebreo, y él, ¿sí? Miren, aquí vamos a hablar un poquito de la etimología de lo que hace al nombre Elohim, ¿sí? Elohim significa Dios en hebreo. Y miren, cuando yo les diga esto, ustedes van a levantar la mano y van a decir, sí, yo escuché hablar de eso. Sí, yo también, sí, yo también. ¿Por qué? Porque le voy a hablar de algo tan común y tan cotidiano como los nombres, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez el nombre Daniel? ¿Han escuchado alguna vez el nombre Rafael? ¿Sí? ¿O el nombre Ezequiel? ¿Sí? ¿Y cuántos otros muchos nombres, ¿sí? Que terminan, ¿sí? Con la palabra el, ¿sí? Bueno, en gramática se conoce como sufijo, ¿sí? Con el sufijo el. ¿Por qué está esa palabra allí? Vamos a hablar de mi nombre, ¿sí? Que es el que mejor sé, por esto que así me llamo, Daniel, ¿sí? Daniel significa Dios es mi juez. ¿Por qué? Porque la palabra Dan en hebreo significa juez, o tiene que ver con el verbo juzgar, ¿sí? Al decir Dani es igual que aquí, como decir Melquí. ¿Ven aquí? Melquí es decir mi rey, ¿sí? Cuando yo digo Dani, estoy diciendo mi juez, más allá de que cariñosamente mucha gente me diga Dani, ¿sí? Pero en hebreo, Dani es mi juez. Es como el nombre de la hija de Jacob, Diná, tiene la misma raíz, ¿sí? Diná o Dina tiene la misma raíz, ¿sí? De la palabra juzgar. Incluso es el nombre de uno de los patriarcas tribales, ¿sí? De las 12 tribus de Israel, ¿sí? La tribu de Dan, ¿sí? ¿Me escucharon?
¿sí? De esta etimología del nombre, de los nombres que lo teníamos como decir, ah, mira, son nombres castellanos, son nombres españoles. No, Daniel, Ismael, ¿cuál otro le dije? Ezequiel, Gabriel, Natanael, todos esos nombres, Natanael, Miguel. todos, Miguel, ¿sí? Todo, miren, Miguel es un maravilloso nombre porque Miguel en hebreo es Micael, ¿sí? Micael o Mijael, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Micael significa ¿quién como Dios? Hemos nombrado también a Ismael, que se menciona en esta parashá. Shmael tiene la raíz de Shema, Shema significa escuchar, y él, que significa Dios. Entonces, Shmael significa Dios me ha escuchado. Es algo así como Samuel, pero tiene un tinte, digamos, un pequeño matiz, un pequeñito. Shmuel, ¿sí? Significa Dios me ha escuchado, ¿sí? Es igual, Hermanos. casi lo mismo que Ismael, ¿sí? Por eso es que hay rabinos que dicen de que, a ver, ¿quién es Ismael? ¿Sí? Hablando étnicamente, Ismael es el patriarca de las 12 tribus árabes, ¿sí? Entonces Ismael, ¿sí? Viene a ser, a ver, en líneas generales, viene a ser nuestro contrincante, digámoslo así, ¿sí? Igual que Esaú o Edom. ¿Por qué? Porque ellos quieren la primogenitura. Pero ellos van a representar, ¿sí? De alguna manera, Ismael va a representar a todo el islamismo y Esaú va a representar a todo el grueso, ¿sí? Del catolicismo duro, digámoslo así, ya sea el ortodoxo de Oriente o el catolicismo laxo de Occidente, ¿sí? Pero en fin, hace, digamos, a la parte, digamos, de los que van a reclamar la primogenitura, nosotros estaríamos no del lado del judaísmo, sino más bien de Israel, ¿sí? De Israel, del pueblo de Israel. Dos cositas. Una cosa es decir, Eretz Israel, ¿sí? Eretz Israel, que es la tierra de Israel, donde está obviamente el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel. Y otra cosa es decir, Am Israel. Esto si quieren tomarlo nota, hermano. Si quieren tomarlo nota porque le va a servir muchísimo, ¿sí? Una cosa es decir, Am Israel, que significa pueblo de Israel, y otra cosa es decir Eretz Israel, que significa la tierra de Israel. Son dos cositas muy diferentes, ¿sí? Juan, no sé si está presente, una vez dijo, si Dios ha utilizado a Ciro, ¿sí? Y lo ha llamado mi Mesías, ¿sí? Lo ha llamado mi ungido, ¿por qué no utilizaría también el sionismo para digamos, servirse de tener, digamos, hoy por hoy un pueblo, ¿sí? Como dice el himno, la jativa, como dice el himno, tener un pueblo libre, ¿sí? Viviendo en Israel, que los judíos tengan una nación libre para que no los anden persiguiendo. O sea, miren, antes del 1948, los predicadores evangélicos, perdón, ellos decían que Israel ya Dios lo había descalificado, que Dios ya lo había desechado, puesto que ellos veían que no había tal cosa como un pueblo de Israel. Los judíos en realidad eran como está hoy por hoy el pueblo gitano, como está hoy por hoy otros pueblos, ¿sí? Nómadas, por ejemplo, a ver si no me equivoco, no me gusta equivocarme, de verdad, después reviso los videos y digo, no, le he errado allí, pero a ver si me ayudan los hermanos, el pueblo kurdo, ahí está, ¿eh? El pueblo kurdo, y por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, ¿sí? Los armenios o los gitanos en este caso, son pueblos que no tienen actualmente una tierra, ¿sí? Una tierra propia, ¿sí? Así estaban nuestros hermanos judíos antes de 1948. Ellos andaban en la diáspora, ¿sí? Sin tierra. A donde iban los odiaban, donde iban los mataban, donde iban los perseguían, ¿sí? Entonces, Dios utiliza al sionismo, porque vamos siendo realistas, ¿sí? El Estado de Israel, moderno Estado de Israel, no existiría de no ser por el sionismo. Si no han leído la declaración Balfour, les invito a que lo hagan, yo se lo voy a compartir si me hacen acordar. Lean la declaración Balfour, ¿sí? Van a ver los primeros procesos para poder fundar una cosa como Estado de Israel en 1948, el 14 de mayo, ¿sí? Pero bien, le decía, dos cositas diferentes. Una cosa es Eretz Israel, lo de hoy.
pero Am Israel es lo que está todavía en la diáspora esperando de que el Señor nos lleve de vuelta, como dice la profecía. Vienen días, dice el Señor, en que ya no se dirá más, bendito sea Jehová, que hizo subir a su pueblo de Egipto, de aquí, sino que se dirá, bendito sea Jehová, que hizo regresar a su pueblo de las 4 esquinas del mundo. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a entrar nosotros. ¿Sí? Cuando esa profecía se cumpla, allí vamos a estar presentes nosotros. ¿Sí? Para revivir una vez más este éxodo. Si ahora viene, se podría decir que el primer éxodo fue un éxodo Catán, ¿sí? Un éxodo pequeño. Lo que viene ahora es un éxodo Gadol, ¿sí? Porque ahora sí que regresamos a casa. Desde el río Éufrates hasta el río Nilo, esa es la tierra que el Señor le ha prometido. ¿A quién? Micrófonos activos, ¿sí? ¿A quién Dios le ha prometido? Donde le dijo, vete de tu tierra y tu parentela hacia la tierra. Descendiente de Abraham. A la, Abraham. a la- A Abraham, ¿sí? Al padre Abraham, ¿sí? Así es. Entonces, nos volvemos entonces al último significado, que es Melquisedec, que simplemente significa rey de justicia, ¿sí? Rey de justicia. O pregonero de justicia, ¿sí? ¿Podemos dar inicio entonces? ¿O hay más? ¿Hay más preguntas? No, no. No, no, ay, disculpe, Hermano, hermano, la palabra Abiel, ¿me puede decir, por favor, qué significa? Abiel puede significar mi padre es Dios, ¿sí? Ajá, ¿Sí? gracias. Abí significa mi padre, o sea, Ab significa padre. Lo vemos en el nombre de este personaje de la Biblia llamado Abraham, ¿sí? Ah, Abraham significa padre de multitudes, ¿sí? Padre de ya, muchedumbres, ¿sí? ajá, Y ahí está la palabra Ab, ¿sí? No me- ah, ya, Ab, gracias. bueno, y decir Fue una Abiel, conferencia en estaríamos España. diciendo, Dios es Dios mi es mi padre, padre. Dios es mi padre. Ajá, Adelante, Javi. Ahí está el hay un pasaje que leyó, hermano, donde el Eterno le dice que iban a estar 400 años en Ya cuando hable él va a salir aquí. esclavitud. Él es el que comanda todo esto. ¿Me escucha, hermano? Sí, hermano Santiago tiene el micrófono abierto. Sí, Javi, adelante. Eh, Habla de 400 años que le dice Dios a Abraham. Y después, ¿por qué por ahí contamos 430, 420, 410? En otros pasajes que dice de 430 años. Bien, buena pregunta. Bueno, entonces, a ver, vamos a verlo, ¿sí? Lo vamos a encontrar aquí en los títulos, ¿sí? Aquí estaría tu preguntita, Javi. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Estamos? Sí, se escucha perfecto. Bien. Sí, sí. Hay discrepancias, sí, no tan solo en ese número, hermano, no tan solo en ese número 400, lo que hace, digamos, al periodo de esclavitud, ¿sí? Al periodo de esclavitud de los hijos de Israel, ¿sí? Sino también hay otras discrepancias en cuanto a cuánto descendieron a Egipto, ¿sí? Si fueron 70, ¿sí? O si fueron 75 o 76, ¿sí? En algunos versículos dice que fueron 70, en otros dice que fueron 75, ¿sí? Aquí pasa también lo mismo, por ejemplo, dice Dios, ¿sí? El Señor le está diciendo que ellos iban a ser, su descendencia iba a ser esclavizada o que iba a ser oprimida por un tiempo de 400 años. Estos 400 años, más adelante el Señor lo remata diciendo con 4 generaciones, ¿sí? Con lo cual puede haber un periodo, ¿sí? Un periodo, me disculpa que está el bebé llorando un poquito, puede haber un periodo, a ver,
cuando, no sé si recuerdan la parasha anterior, que ya era la de Noaj, el Señor dio una fecha estimada para que caiga el diluvio, ¿sí? Y luego de eso, ¿sí? El Señor dio una prórroga. No sé si la recuerdan. ¿Sí? El Señor dijo, Sí. en tanto tiempo viene el diluvio, y luego Él le da como 7 días más, ¿sí? Como 7 días más de prórroga. Yo lo entiendo, ¿sí, Javi? Si tenés por ahí otra alternativa. No recuerdo lo que dice Vlad al respecto de esto, pero a ver, yo te voy a decir lo que yo interpreto, lo que yo recuerdo de esto. Es que esto aquí en Éxodo, ¿sí? Perdón, en Génesis, el Señor larga la fecha, más o menos, cuánto tiempo iban a estar, y lo hace acompañado, ¿sí? De la frase 4 generaciones, ¿sí? Se entiende, ¿sí? De las generaciones se entiende a entre 70 y 100 años, ¿sí? Pero luego ya en Éxodo, ya como que se llega al cumplimiento, ¿sí? Al cumplimiento en parte. No sé si se han percatado de estos signos de pregunta que están aquí, ¿sí? En parte de lo que, digamos, sería esta profecía. ¿Qué vamos a entender como profecía? ¿Sí? En este caso, profecía va a ser, ¿sí? Miren, un vaso, ¿sí? Y una jarra, ¿sí? Sirviendo el agua en ese vaso, ¿sí? Cuando se empieza a cumplir una profecía, el vaso se empieza a llenar, ¿sí? Es decir, que hay profecías, no sé si han escuchado hablar de que hay profecías de que pareciera ser que se repiten. Es decir, ah, mira, lo que pasó en el Antiguo Testamento vuelve a pasar lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. Los magos del Oriente llegan, piden hablar con el rey de los judíos que había nacido. Herodes se enfada, manda a llamar a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, y le dice, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dicen, en Belén de Judea. ¿Para qué creen ustedes que Herodes pidió la ubicación geográfica del nacimiento del Mashiach? ¿Sí? ¿Para ir a adorarlo, como él dijo? Para ir a matarlo. Para matar a todos los niños. Entonces él, para asegurarse, él mandó a matar a todos los niños. Allí, digamos, el evangelista dice, así, cuando murieron esos niñitos, el evangelista dice, de este modo se cumplió la palabra del profeta cuando dijo, voz fue oída en Ramá, ¿sí? Lloro, gemido y grande lamentación. Y Raquel, y ahí nombra a la esposa de Jacob, ¿sí? Y Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿sí? Es decir, lo que acontece allí, ¿sí? Parece no tener conexión, ¿sí? En línea de tiempo con la profecía en sí, pero sí, si nosotros lo vemos como que la profecía sea un vaso de agua, es decir, cuando se llena a tope. En este caso, los 400 años va a aplicar 430 para Israel y va a aplicar 4000 para nosotros. Ya lo veremos en el siguiente bloque, ¿sí? 4000 para nosotros, 430 años para Israel en Egipto, ¿sí? Queda menos de un minuto, así que volvemos, ¿sí? Conéctense de nuevo, por favor. Amén.